tardes, Iglesia del Señor, ¿cómo les va? En este sábado 9 de mayo del 2020, un gusto el poder saludarles nuevamente desde aquí, desde la Iglesia Centro de Vida Cristiana. Quien les habla, un servidor, Martín Cardoso, pastor de este lugar, junto con mi señora, la pastora Mariela Rivero. Queremos darle las muy buenas tardes, noche, o depende cuando usted vea este video, esperando que se encuentre usted bien. Hoy, aquí, el segundo sábado del mes, celebramos la Cena del Señor. En este tiempo de cuarentena lo estamos haciendo en una forma virtual, cada uno así en su hogar prepara su copita, prepara su pan y luego celebramos al final la Cena del Señor. Algo que el mismo Señor Jesús instituyó para que nosotros hiciéramos en memoria de Él. Yo quisiera tomar una referencia bíblica. Generalmente lo hacemos en la primera carta, que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 11, pero también hago mención de otras citas bíblicas que mencionan dicho acontecimiento. Pero hay una que quiero ir un poquito más allá de lo que esto dice y que es muy usada también para esta celebración de la Cena del Señor, pero quiero darle el real sentido en este momento, en este tiempo en el que vivimos, para que usted y yo podamos salir bendecidos luego de escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. El Señor Jesús, mientras usted busca Evangelio según San Juan, capítulo 6, hizo varias declaraciones que en su época dejó a muchos descolocados, muchos que no entendieron de qué hablaba. Recordemos que el Señor Jesús vino a presentar al Padre, el Señor Jesús vino a traer un reino, el Señor Jesús hablaba de cosas espirituales, pero usaba muchas cosas cotidianas para que se pudieran entender, pero inclusive así muchas de ellas no se entendían. ¿Encontró capítulo 6 de Juan? Bien. Por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 35, el Señor Jesús declara lo siguiente: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Veamos el contexto. Una persona, un hombre, se presenta frente a una multitud, frente a un grupo de personas y dice: yo soy el pan de vida. ¿Estaban viendo un pan flauta? ¿Estaban viendo un pan ellos? Estaban viendo un hombre. Una declaración un poco extraña, ¿verdad? Saquemos lo que ya conocemos. Muchos de los que miran el video son hijos de Dios, hijas de Dios. Está hecho para la iglesia. Entendemos el vocabulario. Capaz que decimos gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, oh precioso Jesús, qué bueno, claro que sí, tú eres el pan. Pero no todos los que estaban en ese lugar quizás iban a una iglesia o se congregaban en algún lugar. Quizás había personas que nunca habían escuchado del Mesías, o por ahí una forma remota que alguien iba a venir de parte de Dios para salvarlos. Pero no el hijo de un carpintero, y menos con una declaración como esa: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué nunca había tener hambre? ¿Que andaba con un surtido el Señor siempre para alimentarlos a todos? No. ¿Por qué nunca van a tener sed? Era difícil de comprender, inclusive hoy también en estos tiempos. Pero hay otras. Vamos a tomar solo referencia a dos declaraciones que el Señor Jesús hizo en este momento en el Evangelio según San Juan. Continuamos también en el capítulo 6, versículo 53. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¡Caramba! ¿Usted se ha puesto a pensar cómo puede caer una persona que nunca escuchó de Dios? Pongámoslo en el contexto del siglo XXI, alguien que usted lleva a una iglesia por primera vez, más o menos ahí le pudo convencer, entre comillas, de que le acompañara, que iba a estar bueno, etcétera, etcétera. Y llega para una Santa Cena y la persona encargada de celebrar esa Santa Cena en la iglesia, pues el pastor o pastora, quien sea, dice: hoy vamos a participar del cuerpo del Señor, vamos a comer su cuerpo y a beber su sangre. ¿Cómo puede ser interpretado? Yo sé que usted entiende, pero alguien que nunca escuchó esos términos, inclusive en la época del Señor Jesús, la sangre para ese entonces era inmunda, los muertos eran inmundos, el comer la carne y beber sangre es canibalismo. Entiende que es lo que le hablo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir a una mente natural. ¿Por qué digo tratar de ir a una mente natural aunque el mensaje es espiritual? Porque esto se trata no de tu persona o de mi persona. Hoy se trata de los que no conocen a Dios. Siempre se ha tratado de los que no conocen a Dios, para que justamente puedan conocer y nunca más tener hambre y nunca más tener sed en el momento que lleguen al conocimiento de la verdad, en el momento que puedan realmente comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se usa para la Santa Cena o para la Cena del Señor, pero no es realmente este el contexto. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que no tuvieron oportunidad en su vida de participar de una Cena del Señor en una iglesia o donde fuere? ¿Qué sucede si partieron a una eternidad antes de que pudieran celebrar o participar de la Cena del Señor? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Fíjese que la palabra de Dios dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que el que no come su sangre, el que no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida eterna con él. Dios no le va a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Es lo que leo en la otra parte. ¿Qué pasaría con aquel malhechor que fue crucificado al costado de la cruz del Señor? ¿Qué pasa con ese hombre que tuvo una vida pésima? Hizo todo lo malo frente a los ojos de Dios. Nunca fue a una iglesia, quizás se reía de Dios, blasfemaba. ¿Qué vida tan perversa pudo haber tenido para morir en una cruz donde solamente los malditos eran colgados de un madero? Y hubo uno de ellos, porque había uno a un costado y otro al otro costado. Hubo uno de ellos que le reconoció, dijo: nosotros estamos aquí, pero por una causa realmente justa, porque lo merecemos. Pero y le dice: acuérdate de mí. Dice: acuérdate de mí. Reconoció que era el Señor, reconoció que había algo especial. Pudo ver la esencia del mismo Señor Jesús en la cruz, en el madero. Qué bueno que es que alguien que nunca escuchó de Dios, que ni le interesa ir a una iglesia, pueda ver la esencia de Dios en un hombre, en una mujer. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando, verdad? Qué bueno que es, y es mi oración, ¿sabes? Te confieso, estoy orando en la mañana tempranito para que Dios nos enseñe a cómo ser cartas abiertas a aquellos que no le conocen. Porque nosotros aquí la pasamos bárbaro, con nuestras dificultades o vicisitudes, pero tenemos una esperanza viva, tenemos un Señor en nuestra vida. No estamos huérfanos, desamparados, no andamos iracundos por la vida, para nada. Hay gozo en nuestro corazón, nos regocijamos inclusive en las tribulaciones, porque la palabra nos enseña.
Y entendemos que todas esas cosas son circunstanciales y Dios puso eternidad en nosotros. Pero ¿qué pasa, como te dije anteriormente, los que no conocen a Dios, y de esto se trata el Evangelio? Pueden ver como ese malhechor que tuvo una vida pésima, llamémosle hoy a alguien que es ladrón, que es violador, que anda en pasta base, quién sabe, en lo peor de todo. Puede verte a ti y realmente reflejar tú y yo a Jesús. Cuando nos ven, somos esas cartas leídas abiertas. De esto se trata este capítulo, ¿sabes? De esto se trata, mejor dicho, este versículo bíblico que yo te acabo de leer en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 53. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Anteriormente recuerdan que hablamos donde en el versículo 35 del mismo capítulo dijo, yo soy el pan de vida. El sábado anterior les mencionaba que generalmente en nuestro hogar desayunamos con pan. El pan es rico, a mí me gusta el pan. Puede ser con manteca, con dulce membrillo, dulce batata, qué rico, con dulce de leche, bueno, cuántas cosas, ¿no? Pero el pan en sí es bueno, es rico y es un alimento, es un alimento. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en el versículo 35 del Evangelio según San Juan capítulo 6. Y luego en el versículo 53 dijo, de cierto digo, si no comiereis la carne es alimento. Los uruguayos somos muy conocidos, somos muy carnívoros, ¿verdad? Nos gusta mucho comer carne. En el menú generalmente el que no es vegano, el que no es vegetariano o le gustan otras cosas pero no la carne, puede sustentarse, pero el 90%, por decirlo de alguna forma, nos gusta comer carne, ¿verdad? Nos gusta la carne, tanto sea carne roja como carne de pollo, pescado, carne blanca. La carne es rica, pero no para comer a una persona. El Señor Jesús ponía un ejemplo de algo que se pudiera entender, pero iba en lo espiritual. Si yo, el pan a mí me alimenta, no solo que me gusta, sino que me alimenta, nuestra vida eterna, que es espiritual, tiene que ser alimentada de algo espiritual, y esa verdadera comida, ese verdadero alimento, ese, para ponerlo de una forma gráfica o visible a mis ojos o mi entendimiento, el pan es el alimento. La palabra de Dios también en este Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Si quiere podemos ir un poquito más para atrás y tomamos lectura. El Evangelio según San Juan capítulo 1 dice como mencioné anteriormente. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Caramba, cómo Juan podía denotar, entender, discernir las cosas espirituales, pero lo ponía en una forma gráfica y entendible también porque el Señor Jesús vino en carne, pero era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero vino en carne, le pudieron ver, le pudieron tocar, lo vieron en la cruz, el malhechor, lo peor del barrio, de la zona de la ciudad. Reconoció al Señor como el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí. Y sin participar de la Santa Cena, el malhechor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Se llevó el Señor Jesús por amor, misericordia, compasión y por el reconocimiento de un pecador que Él era el Señor, automáticamente fue salvo. ¿Entiendes de lo que estamos hablando? El Evangelio es sencillo, no es complicado. A veces mistificamos tanto las cosas, a veces hacemos un Dios medio casi inalcanzable, porque si no nos arrepentimos y el pecador y vamos a aquel que anda mal, decimos, te tenés que arrepentir porque ¿qué pasa si te mueres? Te vas al infierno.
Todos pensaban que los colgados en la cruz, todos iban a ir de la mano con Satanás. Pero hubo uno que no fue para ese lugar. Caramba, no reunía ninguna de las condiciones para ser salvo. Pero tuvo una que fue la más importante: creer en el Señor Jesús en carne, creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, creer en el Señor Jesús como el Salvador, el Redentor, el Mesías, que fue profetizado por los profetas antiguos, que toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis habla de Él. Celebramos Santa Cena, pero este capítulo 6 del libro de Juan, así en el versículo 53, la carne y la sangre, lo que nosotros participamos, no es solamente que, bueno, una vez al mes, como lo practicamos aquí, celebramos el segundo sábado de cada mes la Cena del Señor, ahí es que somos salvos, ahí es que tenemos vida eterna, y después hay que esperar hasta la otra Santa Cena. No se trata de la celebración. El comer, yo les mencioné que desayunaba todos los días con pan. No sé con qué es que desayunas tú, pero sabes que es lo habitual. Capaz que puedes comer cereales, tomar yogur, leche, frutas, etc. Es muy bueno, la alimentación es muy buena. Sé de lo que te estoy hablando. Es más, por así hay un dicho que dice que nosotros somos lo que comemos. ¿Qué significa? Que lo que reflejamos también es nuestra alimentación. Por ejemplo, si yo tuviera una dieta a base de chocolate, quizá lo que vería usted aquí es un choclo con saco y un poco de barba, la barba de choclo, pero porque estaría lleno de granos si mi dieta se basara en chocolate, muy calórico. Por algún lugar tiene que explotar que salir. Pero como no es el caso mío, una alimentación balanceada me lleva a mí a tener un cuerpo saludable, en un estado atlético, en un estado en el que puedo ir y venir sin problema, siempre gracias a Dios y la parte que me corresponde a mí que la tengo que hacer. Entonces, no es que sea que soy lo que como, sino que se refleja. Por eso dice todo aquel capítulo 6, dice: de cierto os digo, afirma el Señor, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Porque la vida está en el Señor. Lo que nosotros comemos sustenta nuestro cuerpo físico y lo necesitamos todos los días. Deje de comer usted un par de meses y le vamos a estar recordando con mucho cariño. Lo más probable es que no pueda resistir la vida y en un momento se para el corazón, se va a morir de hambre. Es algo que no necesitamos ir a la Universidad de Harvard para saberlo. El Señor dice: es necesario, de cierto os digo, es necesario que coman y beban. Dice que en el principio era el verbo, y en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y el verbo fue hecho carne. La carne es comida, es alimento, pero el verbo, la palabra de Dios, como siempre lo menciono, es necesario comer todos los días de ella. Es necesario el alimento espiritual, porque lo que nosotros comemos como pan o como carne en lo natural, usted sabe que entra por el cuerpo, y yo le voy a preguntar, lo que comió hoy de mañana, ¿en qué parte de su cuerpo está? No lo diga, pero piénselo. Capaz dice: uy, creo que ya se fue. Como sea, ¿a dónde está? Nadie sabe. Los médicos científicos dicen: hay una parte que se reparte, pero no con exactitud. Porque el pan y los nutrientes que los alimentos traen se dispersan por todos lados del cuerpo. Y nosotros, si no nos alimentamos correctamente, mucho va a ser de residuo o va a formar cosas que no nos son de beneficios. Y en nuestra vida, si nosotros no tenemos un buen alimento en lo espiritual, puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque nos conducen a un lugar de no una buena salud espiritual. Por eso la palabra de Dios
es la medicina para nuestro cuerpo, es el refrigerio para nuestros huesos, es la que nos trae salvación y vida eterna cuando nosotros diariamente la ingerimos, comemos el cuerpo y la sangre. Dice que nunca más tendremos hambre, nunca más tendremos sed. Y hoy día, por allí se escuchan muchos vientos de doctrina que llevan por doquier a muchos. Y lamentablemente la vida eterna se va para un lugar equivocado. Y no va a ser con Dios, sino están comiendo la verdadera comida y bebiendo la verdadera bebida, que es la palabra de Dios. Usted puede entrar en estos canales de YouTube y caramba, da lástima para los que entendemos lo que la palabra de Dios dice, porque el Espíritu Santo nos revela y discernimos lo que Dios quiere hablarnos y queremos andar en ese camino que Dios ha trazado de buenas obras para que nosotros caminemos. Escuchamos herejías y cosas por ahí que hasta niegan la existencia del Señor Jesús en una forma física, lo toman todo tan espiritual y tan místico que ni siquiera se cree en un huerto del Edén, ni siquiera se cree en Adán y Eva, y se pierden, van a una muerte eterna. ¡Qué triste! Algunos dicen que si no se cumplen todos los pactos, la circuncisión inclusive física, si no mencionamos el nombre de Yahshua HaMashiach como lo es, estamos perdidos también. Tenemos que cumplir los 613 mandamientos. Nadie los cumple, pero siguen predicando eso los días de hoy. Me pregunto, aquellos que hablan en un dialecto, una tribu lejana del Amazonas o de Bolivia o de quién sabe dónde, y no pronuncian el nombre como realmente fue mencionado, como fue llamado el Señor Jesús en sus tiempos, ¿se van a perder? Si uno abre su corazón y realmente cree que Jesús vino en carne y se muere y no participó de la Santa Cena, ¿se pierde? Dios es un Dios tan así como esos que nos pintaron en la religión tradicional, que cuidado que si andás pecando capaz que salís y hay tormenta te parte un rayo porque Dios te castigó. ¿Será así? Yo soy papá, gracias a Dios. Y como papá, la Biblia dice que no somos buenos padres, pero que damos cosas buenas a nuestros hijos. Yo tengo 2 niños y son preciosos, pero hacen sus travesuras y a veces no se portan bien. Los amo igual, jamás pensé en destituirlos como hijos, siendo padre malo conforme a lo que la Biblia dice. Intento hacer lo mejor, entendiendo lo que la palabra de Dios me ha enseñado y me enseña cada día cómo ser un buen papá. Le erro, claro que sí, pero intento hacer lo mejor. Pero jamás se me cruzó por mi cabeza decir, este hijo, esta hija creo que no merece que yo sea su padre porque me contestó, se portó mal, no hizo lo que le dije, no voy a ser más su padre. Jamás se me cruza por la cabeza. Daría lo que fuera por ellos, siendo un padre malo conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cómo Dios, siendo un padre bueno, pensará de nosotros? ¿Tendrán pensamientos de mal para nosotros, Dios? ¿Pensamientos de andar castigándonos a cada rato? ¿O de doctrinar o de enseñarnos y guiarnos? Por amor nos disciplina, claro que sí, y tenemos que aceptar esa disciplina de parte de Dios. Pero caramba, necesitamos comer y beber, pero eso significa que los nutrientes que entran empiezan a alimentar todo nuestro cuerpo y nuestra naturaleza espiritual para que nosotros no perezcamos y podamos permanecer firmes hasta el final. Ahí está la diferencia. No se trata de religión. ¿Cómo va a poder, como yo le mencionaba que mi oración es, Señor, enséñame y enséñanos a todos aquellos que te servimos, que por tu providencia divina, por tu misericordia, por tu amor, podemos predicar tu palabra, podemos hablarle a otro de tu persona tan preciosa, de que tú eres un Dios de amor. Enséñanos de qué manera hacerlo e inclusive, como dijo, ¿cómo se llamaba? San Francisco de Asís, creo que fue que dijo, predica todo el tiempo y si alguna vez es necesario, habla. ¿Se entiende? Claro,
¿Somos esas cartas abiertas? ¿Podemos realmente aceptar a aquella persona que me parece que no cumple las condiciones? Claro que sí. ¿Quiénes somos para estar señalando con el dedo quién no y quién sí? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creciere no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, todo aquello que nosotros vemos con nuestros ojos, el Señor Jesús le ama y quiere que sea salvo. Y en un momento, en una etapa de la vida de esas personas, tú vas a estar enfrente, yo voy a estar enfrente, para que ellos puedan leer, puedan ver al Señor en nosotros. En una forma sencilla, amable, jovial. Claro está, respetuoso, manteniéndonos en santidad a Dios. Claro que sí, en comunión con Él. Claro que sí, todo eso es necesario. Pero no para que usemos palabras extrañas. Yo te decía, ¿qué pasa si por primera vez invitas a alguien y se sienta y empieza a escuchar, vamos a comer el cuerpo del Señor y a beber su sangre? Y tú que estás al lado, quizás otro dice, qué tremendo, aleluya, gloria a Dios, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo. Yo pienso que si la persona por primera vez va a la iglesia y escucha todas esas cosas, capaz que sale corriendo, porque piensa que está, quién sabe con quién, con reptilianos, con personas raras, por los lenguajes. En una forma sencilla se presenta el Señor caminaba por todos lados. Y no se hacía propaganda Él, sino que vino, como dice este mismo Evangelio de Juan capítulo 17, hizo conocer al Padre, hizo la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad estamos haciendo nosotros? ¿Qué voluntad estamos haciendo? ¿Pueden ver al Señor reflejado en nuestra vida? Yo primero soy el que me lo pregunto. ¿Pueden ver a alguien accesible? O yo he notado con este tiempo, en este caminar con Dios, que las personas que no conocen a Dios piensan que el cristiano se las tira de superior. Y qué complicado, qué difícil que es eso. Qué feo es que nosotros alejemos al pecador y no le acerquemos. Tengamos cuidado. No somos una raza superior como hizo Hitler en su época, que le lavó el cerebro, una raza superior. Hemos venido aquí para hacer conocer al Padre igual que Jesús. Humilde, dice, ser manso y humilde, dijo Jesús, como yo. Esa es nuestra tarea. Por eso, para que eso realmente suceda, es necesario comer su carne y beber su sangre. ¿Qué significa todos los días? No es que participo todos los días de la Santa Cena. Esto es una celebración en memoria de Él. Pero sí es necesario que yo todos los días esté en comunión con aquel que me va a dar todos los nutrientes necesarios para que mi vida espiritual florezca, para que pueda ser ese aroma, ese olor fragante de su conocimiento en los lugares a donde esté. No en la iglesia, con un saco, no, en cualquier lugar, medio sucio, trabajando en el estudio, en el barrio, con quien sea, destapando un pozo negro, donde sea. Ahí se presenta el Señor en tu persona. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo y bebiendo todos los días. Estás yendo al pan. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego sigue hablando y les da como ejemplo que sus antepasados comieron del maná un pan que en un momento se terminó y todos los que comieron del maná murieron. El pan físico, usted sabe que es para que el cuerpo luzca bien, para que los nutrientes vayan, la comida, la carne, la bebida, todo eso nos sostiene. Pero es necesario que lo que va a permanecer para siempre sea sostenido con buena alimentación. Por eso, ya ahora luego, pasando para la Santa Cena,
yo te invito a que tú diariamente puedas tener esos nutrientes que necesitas para permanecer. Hay una palabra que dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y muchos dicen, el que esté firme, mire que no caiga, cuidado, cuidado hermano, y cada uno defiende su doctrina, defiende su kiosco, está con lo suyo. Acá no se trata de lo mío, acá se trata del Señor, acá se trata de los que no conocen a Dios, acá no se trata de religión, acá no se trata de doctrinas, acá se trata de la palabra de Dios sin adulterar. Se trata de la misma presencia del Señor. Dice ahí en Juan, en el capítulo 17, que Él se manifiesta, Él se glorifica en nosotros. Nosotros somos aquellos que llevamos la presencia, el olor fragante. Nosotros, pero no es que nosotros nos hacemos cartel de nosotros mismos. No se trata del yo, se trata del Señor y del que está perdido. Cada vez que nosotros comemos y bebemos su cuerpo y su sangre, Él empieza a vivir más en nosotros. Pero si no hacemos eso, estamos alimentándonos de diferentes alimentos, valga la redundancia. Pero esos alimentos pueden contaminar nuestra vida espiritual. Por eso es necesario, más en estos tiempos, ir al secreto, ir a la palabra, tener comunión con Dios, pedirle que realmente queremos comer ese pan, que realmente queremos beber esa sangre, que queremos estar dentro en ese hueco de la mano donde sabemos que nadie puede arrebatarnos, para que en el momento de la verdad podamos permanecer. No sé si se van a poder seguir en los años postreros que queden, si el Señor no viene antes por su iglesia, si van a seguir las reuniones de forma normal. Parece que ahora en este tiempo se van a reanudar, pero está escrito que todo aquello que es digno de culto que se va a cortar en un tiempo. Pero como sea, en este tiempo tenemos que alimentarnos de la sangre, beber de la sangre y comer de la carne, porque dice que eso es verdadero alimento, eso es verdadera bebida, Así dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Para permanecer en el Señor tenemos que perseverar en su palabra, comer todos los días el verbo, y el verbo fue hecho carne. Reconocemos que el Señor Jesús vino en carne, murió en la cruz y resucitó al tercer día y estuvo más de un mes presentándose a mucho más de 500, dice la palabra de Dios. Eso lo entendemos y lo reconocemos, ¿verdad? Ahora, en este tiempo no le vemos físicamente, pero estamos comiendo y bebiendo de su misma persona, de su misma presencia. Qué bueno que es eso, y qué bueno que es que lo podamos hacer juntos. Amado, podríamos estar horas hablando y entrando más en lo profundo, en lo espiritual, pero quiero que esto pueda ser entendido para quizás aquellos que nunca fueron a una iglesia. Quizás tú dices, a mí me gustaría compartirlo con alguien que me gustaría que escuchara estas cosas, porque están hablando con palabras, está dicho con palabras que se pueden entender. ¿En qué sentido? De no usar palabras místicas y hacerlo muy tanto espiritual que ni siquiera capaz que ni yo puedo entenderlo por palabras extrañas. A mí me gusta hablar en una forma sencilla y que se pueda entender. Y siempre digo a la congregación, si hay algo que usted no entendió, por favor, dígamelo para que pueda ser explicado. No se vaya sin entender, sin comprender lo que transmitió el mensaje o alguna palabra que yo he mencionado. Por eso yo quisiera ahora que pudiéramos participar juntos de la Santa Cena. El apóstol Pablo, gracias. Muchas gracias. Estaba esperando los elementos de la cena. Muchas gracias, pastora. De la cena del Señor. Un pan sin levadura, una copa de vino sin alcohol. El Señor Jesús
tenía declaraciones que no se entendían. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan jamás tendrá hambre. Hay mucha gente hambrienta por ahí, hay mucha gente sedienta por ahí que solamente puede saciar, entre comillas, esa sed y ese hambre con cosas pasajeras, momentos pasajeros, felicidades pasajeras o momentáneas, pero que después a veces hacen un sube, pero la bajada es precipitosa. Qué triste, qué bueno que es que podamos presentarle a este amigo, a este amado Señor Jesús, que una vez que ellos que no conocen a Dios puedan comer y beber de Él, hacerlo parte de sus nutrientes, hacerlo parte de su dieta diaria, ahí van a empezar a sentirle el sabor. Como dije, qué rico que es el pan calentito con diferentes cosas, manteca, dulce, quién sabe qué. Qué rico que es comer diariamente de la presencia de Dios. Cuán nutriente es, cómo nutre nuestro cuerpo. De la misma forma que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se nutre cuando estamos reunidos en su nombre. Se nutre cuando escuchamos palabra de Dios, como en este caso. Somos alimentados y tenemos esa energía y esa fuerza para continuar sabiendo que Dios es con nosotros, que Dios es por nosotros. Qué bueno que es eso, qué necesario, porque dice que el cuerpo, todas sus coyunturas, todos sus miembros se unen, aunque tienen diferentes funciones, pero todos están en un mismo cuerpo donde la cabeza es Jesucristo. Qué bueno que es eso. Por eso, como en un comienzo dije, nosotros estamos felices, contentos, porque hay una esperanza viva en nosotros. Hay una esperanza viva en nosotros. Pero ¿qué pasa con aquel que no conoce a Jesús? Y ese es el trabajo que tenemos, amado, antes de pasar a la Santa Cena. Ese es el trabajo. No comamos solamente para nosotros, para saciarnos, y qué bueno que estoy, y qué gordito, y qué lindo. No. El apóstol Pablo hacía así mención que si alguno tiene hambre, coma en su casa, sacíese en su casa, llénese en su casa. Pero no es ir a la iglesia para que usted comer y quedar gordo y solamente yo. No, de ninguna manera. Lo que nosotros recibimos es para dar. Lo que Dios nos da es para entregarlo. Si no, el vaso se desborda sin sentido. Si estamos aquí, Dios nos ha dado la vida hasta hoy, nos ha regalado esta vida hasta hoy, es con un propósito. Que su propósito sea cumplido en tu vida, como quiero que sea cumplido en la mía y en la de mi familia. Que el propósito de Dios sea cumplido en los días que Él nos añada en esta tierra, para que podamos ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra que le pone el sabor a un mundo desabrido y sin esperanza. Qué bueno que es nuestro Señor. Ahora voy a tomar los elementos, con permiso voy a tomar los elementos de la cena. Un pan sin levadura, una copa de vino, en este caso es vino sin alcohol, y el Señor Jesús, en una forma que quizás en su momento no se pudo comprender del todo, pero tipificó estos elementos como su misma persona. Dice que comiéramos y bebiéramos en memoria de Él. Y en la cena, antes de entrar a la pasión y a la crucifixión, en la Pascua, como también lo mencionamos en el video que habla de la Pascua, y de la Pascua no terminó, seguimos todavía participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo hacemos como el segundo sábado de cada mes, aquí en Centro de Vida Cristiana, en Montevideo, Uruguay, a pasitos de la ciudad de Las Piedras, Canelones, pero también comemos y bebemos diariamente porque es nuestro alimento principal para una dieta sana en una vida espiritual como la que tenemos, siendo nueva criatura en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo, en 1 Corintios, ya pasando a la cena, si tú tienes allí en tu hogar los elementos del pan, yo te voy a invitar a que puedas hacerlo en un lugar donde puedas estar tranquilo, que no haya mucho barullo. Si quieres, igual pones una pausa y lo haces después, pero que puedas realmente entender que es la misma persona de Jesús que te dice: bebe de mi sangre, come de mi carne, donde así tú tienes vida eterna, donde si tú haces esto todos los días, alimentándote como te expliqué anteriormente, yo voy a permanecer en ti y tú vas a permanecer en mí. ¡Wow! ¡Qué linda promesa de parte del Señor! El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, entendiendo que no podemos tomar la cena del Señor indignamente, que hemos orado, no lo hice aquí en el video, pero cada uno, ¿verdad?, en su personal, en su casa, quizás lo hizo hoy tempranito, lo hizo antes de empezar a ver el video, lo ha estado haciendo durante la grabación. Pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros malos pensamientos, por el mal hablar, por el maldecir, por las mentiras que salen de la boca, por lo que nuestros ojos ven, codician, por todas aquellas cosas que sabemos que no agradan a Dios. Pedir perdón y no volver a hacerlas. Poder caminar conforme a como Dios nos viene enseñando hace tanto tiempo. Para no tomar la cena del Señor indignamente, para que no comamos y bebamos juicio para nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de 1 Corintios, allí en el versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Si tú tienes el pan en tu mano, voy a invitarte a que podamos participar juntos de la cena del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, amado Dios. Tu cuerpo, Padre, entregado por nosotros. Tu cuerpo, mi Señor, entregado por nosotros, para perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna juntamente contigo. Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si tú tienes así tu vasito o tu copa, participemos juntos de la sangre del Señor. Oh, mi Señor, tu sangre entregada por nosotros, derramada en la cruz. Gracias. Gracias por ese sacrificio vivo y santo. Gracias, amado Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos celebrar en este sábado 9 de mayo del 2020, en esta forma a través de un video, Padre, con mis hermanos, estar unidos en el Espíritu, haber celebrado y estar celebrando esta tu cena, amado Dios, eso que tú has instituido para que nosotros lo hagamos en memoria de ti, Padre. Oh Señor Jesús,
Gracias porque tú eres la verdadera comida y tú eres la verdadera bebida. Gracias porque sabemos que tú traes sanidad, liberación a nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre. Oh, mi Señor, sabemos que es un refrigerio para el alma, amado Dios, que nos da esperanza, Padre Santo. Qué precioso que es poder haber participado, Padre, juntamente con aquellos que están mirando, o quizás alguno que no ha podido participar por diferente forma, o lo que haya sido, amado Dios, que para la próxima oportunidad que lo podamos hacer, sí, juntamente. Quizás la próxima cena lo podamos hacer aquí, en tu casa. Oh, mi Señor, si no fuera así, como fuese, mi Señor, que lo podamos hacer también juntos en el Espíritu. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de los que mira este video, mi Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en mi persona y en la casa, Padre. Oh, mi Señor, tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, siempre aquí cantamos lo que entendemos que es el gran Jalel, el Salmo 136. Hoy no lo vamos a cantar porque siempre lo hacemos ahí como un dueto. Yo digo la primera parte del versículo y toda la Iglesia canta, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Pero bueno, ya vamos a tener oportunidad, Iglesia, de poder celebrarlo como solemos hacerlo. Ya vamos a poder tener esa oportunidad de cantar y gozarnos en presencia de Dios, aquí reunidos en la casa de Dios. Pero sí, estoy muy agradecido a Dios por haberte dado vida, estoy muy agradecido a Dios por estar así del otro lado, habiendo participado de esta reunión virtual en cierta forma, pero bien presente en el Espíritu. Le doy gracias a Dios por tu casa, gracias a Dios por aquello, por ese plan que Dios tiene y propósito que tiene en tu vida, sea como hayas venido hoy, pero sé que Dios tiene cosas preciosas para ti y es bueno que no te pierdas de esas cosas buenas que tiene Dios. Aliméntate de la buena comida, bebe la buena bebida que es el Señor Jesús, que es su palabra, y vas a ver cómo, wow, la vida tiene otro sabor y aquellos que te vean van a poder ver la misma presencia del Señor en ti y van a querer beber de esa bebida que tú bebes y van a querer comer de ese alimento que tú tienes y muchos van a ser salvos y van a llegar al conocimiento de la verdad a través de tu persona. ¿Lo crees? Yo sí lo creo que Dios puede hacerlo en ti y puede hacerlo en mí. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas un precioso fin de semana. Te mandamos un beso grandote de parte de mi señora, de la familia, un abrazo, muchas y ricas bendiciones y Dios mediante vamos a estar viéndonos en una próxima grabación o quizás Dios nos sorprenda y podamos vernos cara a cara próximamente. Te amamos y te bendecimos. Chao.